Los probióticos ocupan un lugar en la nutrición y en las costumbres humanas desde hace muchos años. Curiosamente, la ciencia alrededor de la microbiota es relativamente reciente porque no teníamos la tecnología adecuada para estudiar las bacterias que viven con nosotros. Pero la sabiduría humana va por otros caminos, a veces no depende de la ciencia y desde tiempos, estamos hablando desde hace 10.000 años, por ejemplo, hay datos de cómo en el Medio Oriente se fermentan productos lácteos para hacer quesos y para hacer yogures, y se entiende que, aunque en ese momento no se sabía que existían las bacterias, se entiende que estos fermentados tienen un papel en la salud que es superior del mero alimento. O sea, ahí se ven valores, entre comillas, medicinales, y esto incluso hay textos en la Biblia, hay textos en los asirios, en que se reconocen cómo los productos fermentados tienen un papel en salud que va más allá de la nutrición. Esto ha hecho que el estudio de los probióticos haya avanzado antes de que conociéramos la microbiota y sobre todo desde principios del siglo pasado, por un premio Nobel que el profesor Elie Metchnikoff, que en un contexto en que las bacterias eran la causa de enfermedad, él identificó bifidobacterias y lactobacilos como bacterias que podían producir efectos saludables en las personas, y de ahí, pocos años después, durante la Primera Guerra Mundial, se aíslan algunas bacterias que se empiezan a utilizar para el tratamiento de las diarreas. O, por ejemplo, en Francia, en Indochina, se aísla un médico francés en Indochina, me quería referir a un médico francés que cuando Indochina era francesa, identificando un tratamiento tradicional para las diarreas, también aísla el Saccharomyces boulardii, que también es un probiótico con mucha evidencia de uso en medicina para trastornos gastrointestinales. Es decir, que desde el punto de vista clínico tenemos, por decirlo así, 100 años de experiencia con distintas cepas probióticas, porque no he mencionado también, por ejemplo, la contribución de los japoneses. El profesor Shirota aísla también un lactobacillus en los años 30, que tiene muchísima difusión en Japón. Es decir, que la aplicación de probióticos para usos de salud o usos, dijéramos, clínicos para mejorar el funcionamiento del tubo digestivo ya tiene 100 años de experiencia. Como en todo en medicina, toda intervención tiene que demostrar que tiene un beneficio. Si no se demuestra que hay ese beneficio, no vale la pena utilizar esa intervención. En el caso de los probióticos que hoy tenemos en el mercado, muchos de ellos proceden de un uso tradicional y, por tanto, está muy reconocida su seguridad. No tenemos problemas de seguridad, hay escasas informes sobre problemas de infección que realmente no tienen un impacto real, pero hace falta tener evidencia sobre su eficacia en distintas situaciones. Por tanto, en la definición de probiótico, tanto la FAO como la World Health Organization, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió que un probiótico era un organismo vivo en el que había demostración de su eficacia en un objetivo de salud. Y eso quiere decir que el nombre probiótico solamente lo tienen que llevar aquellas bacterias o aquellos microorganismos que se han ensayado con un diseño adecuado y que han demostrado que tienen eficacia para un objetivo saludable. Es decir, que no depende de ser un lactobacilo. No todos los lactobacilos son probióticos. No depende de ser bifidobacteria, no depende de la taxonomía de ese microorganismo, sino depende de haber demostrado su eficacia en estudios con personas humanas.
Bueno, y es muy importante que el médico conozca los datos de los estudios de eficacia, porque un probiótico que tiene una eficacia va a resolver una situación clínica concreta, y un probiótico que no tiene demostrada esa eficacia no va a añadir nada, por mucho que fuera un producto seguro. Y entonces los estudios se van produciendo, se van publicando, y las sociedades médicas o las asociaciones científicas normalmente pues van digiriendo todo lo que se publica y lo van trasladando a guías científicas. Nosotros vamos a apoyarnos mucho en las guías clínicas preparadas por profesionales de la salud, donde haya recomendaciones muy claras, y estas recomendaciones en las que queremos trasladar a los usuarios y al personal sanitario, a los nutricionistas, a los farmacéuticos, a los médicos que quieran hacer uso de este recurso. Entonces, los dos aspectos que son importantes valorar a la hora de juzgar un producto que se presenta como probiótico son, en primer lugar, su contenido, es decir, qué microorganismo tiene, sabiendo el género, sabiendo la especie y sabiendo la cepa. Tiene que ser un microorganismo muy concreto, muy bien definido. Tenemos que saber qué cantidad, qué dosis hay en el producto, y tenemos también que saber de esa cepa concreta qué datos hay de seguridad, que normalmente no es un problema, y qué datos hay de eficacia. Estos son los datos que al médico le interesan. Y también al farmacéutico, al profesional de salud le interesa que sea una cepa que ha demostrado que tiene eficacia, que esta cepa esté bien etiquetada, es decir, que ponga exactamente la cepa y la cantidad de microorganismos que lleva ese producto, y que se conozca muy bien su perfil de seguridad y de eficacia.